Ahora que ya sabemos cómo montar físicamente los módulos del LED Wall y cómo conectarlos para alimentarlos eléctricamente, es momento de abordar otro paso fundamental, la distribución de la señal de datos. Este proceso es esencial para que cada LED de nuestra pantalla se encienda en el momento exacto y en la posición correcta, creando la imagen o el vídeo que queremos mostrar. Para ello, necesitamos convertir la señal de vídeo en datos que las receiving cards de cada módulo puedan interpretar y ejecutar. Aquí es donde entran en juego dos elementos clave de la cadena de señal, el procesador LED y la sending card. El procesador LED es el cerebro del sistema. Este dispositivo es el encargado de recibir una señal de vídeo digital en formatos como HDMI, DVI, SDI o DP, procesarla y adaptarla a los requerimientos específicos del LED Wall. Su tarea principal es convertir esta señal en datos que puedan transmitirse a través de cables Ethernet Cat 5.6 hacia las receiving cards que están dentro de los módulos LED. Además de la conversión, el procesador LED permite ajustar una variedad de parámetros como la resolución, la frecuencia de refresco, la configuración de color, es decir, los bits por canal, y otros aspectos técnicos avanzados. La capacidad de un procesador LED se mide, entre otras cosas, por la cantidad de píxeles que puede gestionar y el número y tipo de puertos de salida que tiene. La sending card, por otro lado, es el componente que toma los datos procesados por el procesador LED y los distribuye hacia las receiving cards de los módulos LED. Aunque generalmente esté integrada dentro del procesador LED, en algunos casos puede ser un dispositivo independiente. En esencia, la sending card es el puente final entre el procesador y las pantallas LED. Es importante destacar que tanto las receiving cards como las sending cards deben ser compatibles entre sí. Para garantizar un funcionamiento óptimo, lo ideal es que sean del mismo fabricante. El siguiente paso en el proceso es configurar el procesador LED para que pueda enviar la información al LED Wall. Esto se realiza conectando el procesador a un ordenador mediante USB o Ethernet. Si optamos por Ethernet, debemos asegurarnos de que las direcciones IP del ordenador y del procesador estén dentro del mismo rango. Una vez establecida la conexión, abrimos el software del procesador donde crearemos una representación virtual del LED Wall. Este paso consiste en definir el número de columnas y filas de módulos que componen nuestra pantalla. Por ejemplo, si nuestra pantalla mide 15 metros de ancho por 3 de alto y utilizamos módulos de 50 por 50 centímetros, configuraremos una cuadrícula de 30 columnas por 6 filas. Esta cuadrícula será una representación virtual de nuestra pantalla. Para determinar cómo distribuir la señal de vídeo en LED Wall es necesario recopilar algunos datos esenciales. El primero es el número total de píxeles que tiene la pantalla, que se calcula multiplicando el número total de módulos por la cantidad de píxeles que contiene cada módulo. También necesitamos conocer el pixel pitch, que es la distancia entre LEDs y determina la densidad de píxeles en cada módulo. Otros datos importantes incluyen la capacidad del procesador LED en cuanto a gestión de píxeles, el número y tipo de puertos disponibles, la profundidad de color medida en bits por canal, que puede ser de 8, 10 o 12 bits, y la tasa de refresco de la pantalla, que debería ser de al menos 50 o 60 Hz para evitar problemas de fluidez. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos una pantalla de 15 metros de ancho por 3 metros de alto, compuesta por módulos de 50 por 50 centímetros, con un pixel pitch de 2,5 milímetros. Estos serían 30 paneles de ancho por 6 de alto, es decir, 180 paneles en total. Con un pitch de 2,5 milímetros, cada módulo tendrá una densidad de 200 por 200 píxeles, lo que da 40.000 píxeles por panel. Al multiplicar los paneles totales por los píxeles por panel, obtenemos un total de 7.200.000 píxeles en la pantalla. Ahora, para calcular cuántos puertos de 1 GB, que son los más comunes, son necesarios para alimentar el LED Wall, se divide el total de píxeles de la pantalla, es decir, el ancho por el alto, entre la capacidad máxima de esos puertos. Esta tabla muestra cuántos píxeles puede manejar cada puerto Ethernet de un procesador LED según dos factores, la frecuencia y la profundidad de bits. La tabla se centra en los puertos más comunes, los de 1 GB por segundo. En nuestro caso, que sería de 8 bits y 60 Hz, 1 GB soporta 650.000 píxeles.
Entonces, si dividimos 7.200.000 píxeles entre los 650.000 píxeles que soporta cada puerto, obtenemos 11.076 puertos. Esto indica que se necesitarán al menos 12 puertos de salida de 1 GB. Una vez determinado el número de puertos necesarios, seleccionamos el tipo de procesador y la configuración adecuada. Es importante consultar las especificaciones de cada procesador, ya que factores como la receiving card utilizada en los módulos LED pueden afectar este cálculo. Otro aspecto fundamental en la configuración del LED Wall es el mapping. Este proceso consiste en asignar correctamente cada parte de la imagen o vídeo a su módulo correspondiente dentro de la pantalla. Existen dos tipos de mapping: el estándar, que se utiliza cuando todos los módulos tienen la misma densidad de píxeles, y el complejo, que permite combinar módulos con densidades diferentes, aunque requiere ajustes manuales. En ambos casos, el procedimiento incluye varios pasos. Primero, asignamos los puertos del procesador y definimos la resolución de los módulos conectados a cada puerto. Luego, seguimos el cableado establecido para conectar los módulos en el orden correcto. Después, configuramos cada puerto del procesador hasta completar la pantalla y enviamos la configuración al dispositivo. Antes de finalizar, es importante comprobar que ningún puerto exceda su capacidad. Por último, si es necesario, el software del procesador nos permite ajustar la posición de la imagen utilizando opciones de desplazamiento en los ejes X y Y. Aunque toda esta teoría es esencial en la práctica, muchas de estas tareas se simplifican gracias al uso de software especializado. Los fabricantes suelen ofrecer herramientas que permiten realizar simulaciones detalladas antes de la instalación física. Por ejemplo, Novastar cuenta con Smart LCT para procesadores convencionales y Coex para sistemas de producción virtual, mientras que Brompton utiliza el software Tessera para sus procesadores. Hay distintos pasos para llevar a cabo una simulación. Primero, se crean los módulos que se usarán en la instalación, definiendo su tamaño en píxeles y asignándoles un nombre. Después, se configura el proyecto añadiendo el número necesario de módulos para representar la pantalla deseada. Si el diseño es complejo, pueden combinarse diferentes módulos o formas. A continuación, se asignan los procesadores necesarios definiendo la frecuencia de refresco y la profundidad de color que el software utilizará en sus cálculos. Finalmente, se distribuyen las salidas dibujando el trayecto de los cables que conectan los módulos en cadena. El software ayuda a gestionar la carga de cada puerto y advierte si se excede el límite, asegurando una configuración óptima. Gracias a estas herramientas podemos evitar errores comunes y optimizar la configuración del sistema antes de llevarlo al entorno real. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también garantiza que el LED Wall funcione de manera eficiente y ofrezca una calidad de imagen óptima. ¿Qué hemos aprendido? La distribución de datos asegura que cada LED se enciende en el momento y posición correctos. El procesador LED es el cerebro del sistema. Convierte la señal de vídeo en datos para los módulos. La sending card toma estos datos y los distribuye hacia las receiving cards de los módulos LED. En un LED Wall se crea una cuadrícula virtual que representa el número de módulos que componen la pantalla. El total de píxeles en un LED Wall se calcula multiplicando el número de módulos por los píxeles que contiene cada módulo. La cantidad de puertos Ethernet necesarios en un LED Wall depende del número total de píxeles y la capacidad de cada puerto. El mapping en un LED Wall asigna cada imagen o vídeo a su módulo correspondiente dentro de la pantalla. El software especializado para LED Walls simula configuraciones y optimiza el sistema antes de la instalación. Las herramientas de simulación para LED Walls ayudan a prevenir errores y garantizan una calidad de imagen óptima.